Buen día a todos. Bienvenidos al simposio de Biología al Tratamiento de Diversos Agentes Fisiológicos dentro del 13º aniversario del Foro Nacional de Investigación en Salud 2021. Soy el doctor Javier Vargas Villarreal, director del Centro de Investigaciones Biomédicas del Noreste del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien fungiré como coordinador durante este simposio. Este simposio tendrá 4 expositores y al final se dará 10 minutos para preguntas y respuestas. El primer ponente es el doctor Vianney Ortiz Navarrete. Él es doctor en ciencias con especialidad en inmunología en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores como nivel 3, miembro y expresidente de la Sociedad Mexicana de Inmunología. Ha publicado más de 95 artículos de talla internacional, ha dirigido a más de 70 tesis principalmente de posgrado y actualmente es investigador titular del Departamento de Biomedicina Molecular del CIMBESTAB. El título de la ponencia, Linfocitos B como blanco de la infección bacteriana. Es un placer para nosotros tener al doctor Vianney. Doctor, lo escuchamos en esta conferencia. Muy buenas tardes a todos los asistentes a este simposio. En primer lugar, de agradecer a mi amigo, colega, el doctor Héctor Mayani, por la amable invitación a participar en el presente simposio, así como al coordinador del simposio, el doctor Javier. Bien, como ustedes saben, Salmonella infecta macrófagos y se replica dentro del macrófago, dentro del fagolisosoma gigante o dentro de la vacuola dentro del fagosoma. Esta vieja microscopía electrónica de mi laboratorio, donde la línea celular de macrófagos de ratón y S21 fue infectada con Salmonella actifilurium, muestra justamente al fagosoma lleno de bacterias, lleno de Salmonella, donde pues eventualmente se está replicando. Salmonella no solamente es capaz de infectar macrófagos, también se ha descrito que infecta desde luego que células epiteliales intestinales. Recordemos que la infección por todos los géneros de Salmonella es por vía oral. Cuando se hace sistémica, pues infecta hepatocitos, células del sistema inmune, como son células dendríticas, neutrófilos y células cebadas. Nuestro laboratorio ha descrito que también el linfocitos B es blanco de la infección por Salmonella. Estudios in vitro utilizando la línea de linfocitos B de ratón A20 o bien linfocitos B purificados a partir del vaso de ratones. Demostramos con estos ensayos que Salmonella invade al linfocito B. Y estudios en vivo utilizando ratones C57BL6, infectándolos una sola vez con 50 bacterias, ya sea por vía intraperitoneal o por vía oral. Nosotros fuimos capaces de purificar los linfocitos B de vaso a las células plasmáticas y aislar la bacteria de dentro de estas células hasta por 2 meses posinfección. De igual manera, si nosotros purificamos los precursores de linfocitos B, como son los ProB, los pre-B o los mismos B inmaduros, insisto, de la médula ósea, también fuimos capaces a lo largo de una cinética de 2 meses de aislar la bacteria viable. No sabemos si la bacteria es capaz de llegar por sí sola a la médula ósea o si bien los linfocitos infectados o las células plasmáticas infectadas que regresan a ella, a esta médula ósea, y allí son los caballos de Troya que transportan a la bacteria hasta ese sitio. Un hallazgo importante de estos trabajos in vitro demostró que a diferencia de los macrófagos que mueren por piroptosis de una manera dosis dependiente, los linfocitos B, ya sea la línea celular o bien las células B de vaso, resisten a esta piroptosis. Como ya les comenté, los ratones, las células de vaso y de los precursores están realmente infectados. Entonces, bien, disculpen. Entonces, nuestros hallazgos muestran en primera instancia que la Salmonella
y promueve su ingreso al linfocito B a través de ensamblar en la membrana el sistema de secreción tipo 3 y traslocar a través de ella diferentes efectores bacterianos que van a promover esta macropinocitosis y la formación de la vacuola contenedora de salmonela. Y como ya les dije, resiste este linfocito B a la piroptosis. A diferencia del macrófago, sabemos que para que ocurra la piroptosis, los efectores bacterianos son sensados en el citosol por el inflamosoma en el RP4, lo que conlleva a la ensamble del inflamosoma, la activación de caspasa 1, el procesamiento de procaspasa y el I1 beta y la liberación a través del poro de gas dermina D al espacio extracelular de IL-1 beta y de IL-18, y esta IL-1 beta es la que va a promover esta muerte celular con secreción de mediadores inflamatorios y que conocemos con el nombre de piroptosis. De tal suerte que nuestra primera pregunta, o una de nuestras primeras preguntas fue responder si el linfocito B contaba con los elementos para que ocurriera la piroptosis. Entonces, en esta imagen de electroforesis en gel de agarrosa de productos de PCR de punto final, les puedo mostrar que a lo largo de la cinética pues fuimos capaces de detectar la presencia del mensajero que codifica para caspasa 1 tanto como para IL-1 beta, y como pueden ver, para el inflamosoma lo detectamos en los linfocitos no infectados y en la primera hora posinfección. Sin embargo, después de la tercera hora posinfección empieza a desaparecer, o fuimos incapaces de detectar este mensajero, hallazgo que fue corroborado por qPCR, donde se ve claramente la disminución gradual de la expresión del mensajero del inflamosoma en el RC4. A su vez, de una manera dosis dependiente, este es el MOI de infección, los linfocitos B dejan de secretar interleucina 1 beta, pero no otros mediadores de la inflamación de citocinas inflamatorias como son TNF y L6. Y claro, pues desde luego los macrófagos todo el tiempo secretan los mediadores inflamatorios. Para que el gen de LRC4 se transcriba, se necesita del dímero YAP y P73. Estos dos factores de transcripción son indispensables para que se inicie la transcripción del gen. Colegas que estudian tumores han descrito que si YAP se fosforila en el citosol, va a ser incapaz de traslocarse al núcleo, por lo tanto no se va a formar el dímero, este dímero de factores de transcripción, y el gen no se transcribe, de tal suerte que fuimos a buscar la presencia de YAP sobre el promotor de NLRC4 por chip, y como pueden ver en los linfocitos no infectados encontramos la presencia de YAP posado en el promotor de NLRC4, pero no en los linfocitos infectados por salmonella. Vean, el nivel es exactamente igual al control de isotipo. Y no solo eso, si nosotros buscamos la presencia de la proteína en estos linfocitos infectados, no solo el mensajero, sino vean como el pool proteico a las 24 horas posinfección también desaparece. De tal suerte que a manera de resumen, pues les muestro aquí que, bueno, se ensambla el sistema de secreción tipo 3, se traslocan efectores bacterianos, se fosforila YAP, no se transcribe en RC4, se agota la proteína y por lo tanto no hay caspasa o no se activa la caspasa y se acumula la pre-IL-1 beta en el citosol, impidiéndose la secreción de la forma madura. Debo de resaltar que no es indispensable para que el linfocito fagocite a la bacteria para que ocurra este fenómeno. Datos que no les muestro, nosotros hemos demostrado que con el solo hecho de que la bacteria se pose sobre la membrana del linfocito durante los ensayos, son durante 15 minutos, encontramos el mismo fenómeno tanto en linfocitos que fagocitaron como linfocitos B que no han fagocitado la bacteria. Entonces, la pregunta siguiente pues será, ¿cuál es el efector bacteriano que lleva a cabo la función? Nosotros hipotetizamos que se trataba de la fosfatasa de inocítidos SOB-B,
un efector bacteriano codificado en la isla patogenidad 5, pero traslocada por el sistema de secreción tipo 3. Este SOB al ser fosfatasa-adenosito y después incrementa el PIP3 en la membrana y lo que conlleva a reclutamiento a ella de la sinasa AKT. Estando ahí en la membrana la sinasa AKT, pues PDK1, la sinasa PDK1 lo va a fosforilar en la teonina 308 y el complejo mTOR-C2 en la serina 433. Entonces, 473. Entonces, la propuesta fue que esta AKT activada es la responsable de fosforilar a YAP en estos linfocitos a donde se ha traslocado SOB-B. Como pueden ver, nosotros generamos la mutante de SOB-B, la Salmonella typhimurium mutante de SOB-B, hicimos las cinéticas de infección y fuimos a medir la activación de AKT. Pueden ver que cuando se infectan los linfocitos con la Salmonella wild type, vemos una fosforilación de AKT tanto en la treonina 308 como en la serina 473, evento que no ocurre si nosotros utilizamos a la mutante de SOB-B. Y tampoco observamos la fosforilación de YAP cuando se infectó con SOB-B, con mutante de SOB-B, pero así desde luego cuando se infectó con la forma silvestre de Salmonella o la bacteria silvestre, que es una bacteria virulenta, desde luego. Estos datos se reforzaron utilizando inhibidores farmacológicos de AKT o de la sinasa PDK1, y en ambas condiciones, si nosotros llevábamos a cabo la infección de los linfocitos B con la bacteria virulenta o la bacteria silvestre en presencia de los inhibidores, ya sea de AKT o de PDK1, no fuimos capaces de detectar la fosforilación de AKT y tampoco fuimos capaces de detectar la fosforilación de YAP. Para reforzar aún más estos hallazgos, generamos un ratón condicionado en el cual eliminamos el gen que codifica para RICTOR exclusivamente en los linfocitos B. Entonces, insisto, los linfocitos B de este ratón condicional no van a expresar el complejo mTOR-C2 y pues como queda demostrado en este Western, no son capaces de fosforilar a AKT en la serina 473 y cuando infectamos a los linfocitos provenientes de estos ratones con la Salmonella silvestre, observamos que no se observa, como ya mostramos en el Western, la fosforilación de serina 473 y tampoco se observó la fosforilación de YAP. No solo eso, sino que ya sea la infección con la mutante de SOB, así como el uso de los inhibidores farmacológicos o los linfocitos B provenientes del ratón condicionado, de los linfocitos B que no expresan el complejo mTOR-C2, todos ellos, en todas estas condiciones, vemos que se controla la infección. Entonces, el linfocito B, es capaz de secretar IL-1 beta, insisto, si se infecta con la mutante de SOB o si se infecta con la silvestre en presencia de los inhibidores farmacológicos de la vía AKT o si se infecta con los linfocitos B carentes de mTOR-C2 con la bacteria silvestre. Y el control de la bacteria se hace eficiente, el linfocito B controla eficientemente la mutante de SOB-B, así como los linfocitos B que se infectaron en presencia de los inhibidores. En este caso les estoy mostrando otra vez un inhibidor de PI3K o manina, así como los que ya describí. Las tres condiciones controlan eficientemente la multiplicación de la bacteria silvestre, lo mismo que lo controla los linfocitos B carentes de mTOR-C2. De tal suerte entonces que SOB-B activa a AKT a través del mecanismo que acabamos de ver para fosforilar a YAP y con ello evitar que haya
el ensamble del inflamosoma. Estos resultados in vitro también los observamos durante la infección in vivo. Aquí les muestro la fosforilación de linfocitos B aislados de ratones que fueron infectados con 50 bacterias por vía intraperitoneal a las 18 horas por infección. Encontramos un aumento de la fosforilación en comparación al no infectado de JAP, el cual es menor si la infección se llevaba a cabo con la mutante SOP. Desde luego, AKT en ambos residuos, tanto en la tronina 388 como en la serina 463, está incrementada en comparación a los no infectados y disminuida en comparación cuando se hizo la infección con SOP. Entonces, no solamente in vitro, sino también in vivo, el fenómeno se está llevando a cabo. Bueno, AKT está activado, lo cual significa que también debería de estar activado el complejo mTORC1. Y si el complejo mTORC1 está activado, pues va a fosforilar a la proteína ULK1, y esta proteína ULK1 con ello va a impedir que se lleve a cabo la autofagia. Y si se trata de una célula infectada, pues se va a impedir que se lleve a cabo la genofagia, como conocemos en este caso. Si nosotros realizamos entonces la infección con la bacteria wild type, los linfocitos B permanecen, los linfocitos B van a poseer la proteína ULK1 en su forma fosforilada en la serina 753, evento que se ve disminuido considerablemente si la infección se lleva a cabo con la mutante SOP-B. Para reforzar este hallazgo, fuimos a buscar la presencia de LS32 y como pueden ver, la presencia de LS32 se incrementa cuando la infección se llevó a cabo con la mutante SOP-B, y todavía aún más si nosotros a la mutante SOP-B la reconstituimos con una SOP-B que carece o que está mutada el SOP-B discúlpeme, está mutada la SOP-B en la cistina 460, que es indispensable para su actividad de fosfatasa de inosítidos. Entonces, en resumen, les acabo de mostrar, bueno, que SOP-B a través de AKT activa mTORC2 y está bloqueando la genofagia, y los primeros datos, pues estábamos viendo que AKT a través de la fosforilación está bloqueando la apiroptosis. Esto quiere decir, pues, que el linfocito B está bloqueado en dos mecanismos importantes que permiten el control bacteriano. Es decir, la bacteria está residiendo dentro de la vacuola contenedora de Salmonella y allí reside, según nuestros datos, por periodos de tiempo prolongado. Desde luego que la pregunta es, ¿cómo es que reside allí? No se multiplica, entra en un estado de latencia o entra en un estado de persistencia bacteriana. Ya saben ustedes que se han descrito fenómenos de que algunas bacterias entran en esa etapa o en ese estado de persistencia o de no replicación. De tal suerte que fuimos a responder esa pregunta, y para responder la pregunta, la Salmonella la transformamos con este plásmido que acarrea el gen que codifica para la proteína fluorescente mCherry bajo un promotor ribosomal, de tal suerte que va a ser una mCherry, va a estar expresada de manera constitutiva, mientras que la GFP está bajo el operón de arabinosa, de tal suerte que va a ser una proteína inducible. Así que la Salmonella transformada con este plásmido y cultivada en presencia de arabinosa, pues se va a promover la expresión de GFP. Aquí les muestro el resultado del cultivo in vitro exclusivamente de la bacteria. Desde luego, la no transformada, pues es negativa la expresión de mCherry, como negativa a la expresión de GFP. En cambio, cuando se cultiva en ausencia, ya la bacteria transformada cultivada en ausencia de arabinosa, pues es positiva para mCherry, pero cultivada en presencia de arabinosa es positiva tanto para GFP como para mCherry. Entonces, si nosotros después de inducir la expresión de GFP subcultivamos la bacteria en un medio mínimo, es decir, carente ya de arabinosa,
y seguimos la multiplicación bacteriana, vemos cómo conforme va pasando el tiempo de cultivo, la dilución de GFP o la expresión de GFP se va perdiendo o se va diluyendo. Aquí está el último punto, son 7 horas. Aquí vemos cómo va decayendo la intensidad media de fluorescencia conforme la bacteria se multiplica, la fluorescente, mientras que la expresión de mCherry permanece constantemente, de tal suerte que nosotros por este sistema seremos capaces de identificar a bacterias viables, así como bacterias que se multiplican, o bien aquellas bacterias viables pero que no se multiplican. Entonces hicimos las infecciones tanto de linfocitos B como de macrófagos a lo largo de una cinética. Al final de cada punto, pues lisamos a las células, recuperamos las bacterias y son las bacterias las que las que analizamos en el citómetro de flujo. Seleccionamos las mCherry positivas y estas mCherry positivas pueden ver cómo como esperábamos, está descrito, los macrófagos a lo largo de la cinética de infección empezamos a recuperar menos bacterias a lo largo de la cinética de infección, es decir, el macrófago está controlando la multiplicación bacteriana. Insisto, es este porcentaje de bacteria mCherry positiva, es decir, las que están viables. En cambio, vean, en contraste con los linfocitos B, a lo largo de toda la cinética somos capaces de recuperar prácticamente el 100% de bacterias viables, corroborando nuestros resultados que ya les mostraba, que este linfocito B es incapaz de controlar la multiplicación bacteriana y que estas bacterias residen dentro de ese linfocito. Ahora, cuando fuimos a analizar si las bacterias replicaban, si estas bacterias replicaban o no, este es un ejemplo, es decir, la bacteria que no replica va a ser, o que persiste, viable, pero que persiste, va a expresar una alta intensidad de GFP, y las que sí replican van a ir perdiendo, como ya mostraba, gradualmente la expresión de GFP. Pudimos identificar bacterias que expresan una mediana expresión de GFP o las que tienen baja expresión de GFP. Si nosotros sumamos las mediana con la baja, vemos que en realidad la multiplicación bacteriana, tanto dentro del macrófago como del linfocito B, es del orden de menos del 10%, alrededor del 10%, excepto a las 50 horas posinfección encontramos un pico de multiplicación en los linfocitos B infectados, pero no en los macrófagos. Y este pico de multiplicación coincide perfectamente bien con una disminución del cúmulo de bacterias que no se multiplican, es decir, que son persistentes, que expresan altos niveles de fluorescencia GFP, se disminuye este porcentaje a las 50 horas, coincidiendo perfectamente bien con este punto. Es decir, todo parece indicar que en efecto las bacterias, la salmonela dentro del linfocito B entra en un estado de persistencia y por factores que aún desconocemos puede entrar en rondas de multiplicación, pero vuelve a ingresar aquí a las 75 horas, volvemos a detectar que no está multiplicando y vuelve a ese estado de persistencia. Para analizar si los componentes de la isla de patogenicidad participan en la inducción de este estado de persistencia, generamos varias mutantes de componentes de la isla de patogenicidad 2. Y esto debido a que esta isla de patogenicidad está involucrada en los macrófagos en la sobrevivencia y multiplicación bacteriana. Eso ha sido descrito para macrófagos. Y como pueden ustedes ver, las 4 mutantes que nosotros generamos, esas mismas bacterias entran todas al igual que la silvestre en estado de persistencia. Lo vemos mejor en la gráfica. Recuperamos bacterias viables con alta fluorescencia verde, es decir, no están multiplicando, no se replican. No se replican, esto lo hicimos exclusivamente a las 24 horas posinfección.
En resumen, nosotros hemos demostrado pues, que el efector bacteriano sub B promueve la PI3K, hay incremento de PIP3, hay fosforilación o activación de AKT, AKT fosforila YAP, y con esto se impide que se trasloque al núcleo y por lo tanto no va a haber transcripción del LRC4. El LRC4 se va a agotar, no se activa la caspasa 1 y la interleucina 1 beta se queda en su forma inmadura o de prointerleucina 1 y se bloquea la apoptosis. Por otro lado, AKT activado, activa el complejo mTOR-C1. Este complejo mTOR-C1 va a fosforilar AULK1 en su serina 757 y con esto va a impedir que se forme el autofagosoma y se bloquea la autofagia o la genofagia. De esta manera se impide la eliminación de la bacteria y la bacteria que reside dentro de la vacuola entra en un estado de no replicación o de persistencia bacteriana. Datos que no les muestro, aquí está un resumen de otros resultados del laboratorio, esto se los acabo de describir, pero también hemos mostrado que el linfocito B infectado con salmonela es capaz de evadir la respuesta inmunoadaptativa, en particular la de los linfocitos TCD8. Y ello utiliza el mecanismo de agotamiento de los CD8, es decir, el linfocito B infectado por la bacteria expresa constitutivamente el ligando, el de PD1 ligando, y como sabemos, este PD1 ligando va a interaccionar con PD1 que se expresa sobre la superficie del CD8, y debido a que hay persistencia de presentación de péptidos de la bacteria, va a haber persistencia de antígeno, y estas dos señales conllevan al agotamiento de los CD8 y por lo tanto van a ser incapaces de lisar al linfocito B infectado. De tal suerte que pues está impidiendo tanto la respuesta inmune innata, es decir, la piroptosis mediada por IL-1 beta, como se está impidiendo la respuesta inmune adaptativa conllevando a estado de agotamiento a los CD8 salmonella específicos. Nuestros datos se unen a otros datos que se han descrito para otras bacterias que infectan el linfocito B y que también lo utilizan como nicho, como es Bruxella, Mycobacteria, Listeria, etc. Bueno, finalmente solo me resta agradecer a los miembros del laboratorio que a lo largo de ya muchos años han trabajado en esta línea de investigación. Unos resultados iniciales los realizó Roberto Rosalos Reyes cuando fue alumno de doctorado del laboratorio, actualmente investigador de la medicina experimental en el Hospital General de México, Denise Castro Elgus también como alumna de doctorado, Araceli Pérez López también como alumna de doctorado. Denise identificó a los precursores infectados por en médula ósea infectados por salmonela. Araceli puso en el escenario a YAP como el blanco de la desregulación de la transcripción del LRC4. Abraham identificó a SOB-B y identificó la vía de señalización AKT. Luis Uriel López Bailón está trabajando con la autofagia. Alonso Cruz Cruz en su tesis de maestría trabajó con este sistema de identificación a las bacterias persistentes. Marcela López Medina trabajó con el agotamiento de los CD8 y una colaboración muy larga con mi colega y amiga Celia Alpuche Aranda, actualmente en el Instituto Nacional de Salud Pública. Les agradezco mucho su atención y quedo atento a las preguntas. Bien, el segundo ponente es el doctor Bruno Rivas Santiago. Él es doctor en ciencias con especialidad en patología experimental por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del CINVESTAP. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Ha publicado más de 82 artículos de talla internacional. Ha dirigido a más de 43 tesis, principalmente de posgrado, y actualmente es investigador titular en la Unidad de Investigación Biomédica en Zacatecas del Instituto Mexicano del Seguro Social.
El título de la ponencia, papel de las plaquetas en la respuesta inmune a tuberculosis. Lo escuchamos, doctor Bruno. Hola, buenas tardes. Yo les voy a platicar un poco acerca del papel de las plaquetas en la respuesta inmune contra tuberculosis. Entonces, para esto, vamos a hablar brevemente acerca de la tuberculosis, que sigue siendo una enfermedad infecciosa muy importante a nivel global. De hecho, es tan importante que causa 1.5 de millones de muertes anualmente alrededor del mundo. Y a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho la Organización Mundial de la Salud para parar a la tuberculosis y de que hay un plan muy estructurado para hacerlo, realmente la incidencia no ha bajado en los últimos 20 años. La asociación con el virus de la inmunodeficiencia humana sí se ha logrado controlar. Sin embargo, han surgido algunas cuestiones como la asociación ahora con la diabetes mellitus y además la nueva pandemia que ha desviado la atención de todos los centros de salud hacia el COVID, dejando a un lado la tuberculosis, los cuales se va a reflejar más tarde en la incidencia. En México ha sido igual que en todo el mundo, la incidencia no se ha podido controlar, de hecho ha subido algunos escalafones. México actualmente está en el número 3 en Latinoamérica, ha subido algunos, y la verdad es que se tiene un subregistro en México, por lo cual estos casos que se muestran del 2017 probablemente sean menores a lo que realmente refleja. Para entender un poquito cómo se desarrolla la enfermedad de la tuberculosis, cabe mencionar que realmente la mayoría nos estamos expuestos a Mycobacterium tuberculosis. Sin embargo, solamente el 30% de todos los que están expuestos a tuberculosis van a infectarse. De este 30%, el 90% va a desarrollar una enfermedad latente y solamente el 10% va a desarrollar una enfermedad activa. Entonces, estas diferencias se deben principalmente a los diferentes tipos de respuesta inmune de cada individuo. Dentro de esto, entonces podemos decir que un individuo con tuberculosis es muy infectivo, va a ocasionar la diseminación del bacilo, y entonces la diseminación del bacilo va a poderse eliminar normalmente en el 70% de las personas a causa de las diferentes células inmunes. Se ha visto que están principalmente involucradas en las células inmunes los linfocitos, los macrófagos, inclusive las células epiteliales. Pueden ser eliminadas o bien se pueden contener en forma de granuloma, y entonces este granuloma va a llevar a una enfermedad latente que eventualmente se puede reactivar y se vuelve a llevar a cabo el ciclo de infección. Sin embargo, hasta ahora no se sabe mucho acerca del papel de las plaquetas. De hecho, no se tenía conocimiento de su papel inmunológico. Como les mencionaba hace un momento, la tuberculosis es muy compleja. No solamente existen muchas células que pueden estar involucradas en su control, sino también muchos factores solubles como lo son las citocinas y las quimiosinas. Sin embargo, nosotros nos preguntamos, y dado que se ha visto que existen megacariocitos en el pulmón que producen activamente plaquetas, nos preguntamos que si las plaquetas estaban involucradas de alguna manera en la contención de Mycobacterium tuberculosis. Entonces, las plaquetas son muy importantes, de hecho son el segundo componente más abundante en la sangre de un humano, solamente después de los eritrocitos, y tienen algunas generalidades, por ejemplo, que son pequeños, que son anucleados, que además todos son generados en megacariocitos. Como les había mencionado, hay reportes en el 2013 que hay megacariocitos en el pulmón. Su vida útil es de 7 a 10 días. Como les dije, es el segundo componente más importante o más abundante, y tienen la capacidad de que, a pesar de no tener núcleo, pueden sintetizar proteínas. Originalmente se había visto que las funciones de las plaquetas eran dirigidas principalmente a la hemostasia. Sin embargo, en los últimos años se ha visto que también tienen un papel en la respuesta inmune a través de varios mecanismos que son muy interesantes, que no los vamos a tocar todos, pero que vale la pena recordar. De los mecanismos de los cuales les pueden combatir a la infección, es a través principalmente de dos. El mecanismo directo,
que es la interacción directa con el patógeno para llevar a cabo su eliminación, y el mecanismo indirecto, que es producir, por ejemplo, quimiosinas o hacer una inmunomodulación para que se active la respuesta inmune y eliminar a la micobacteria o cualquier otra infección. Los componentes de las plaquetas, cabe mencionar que son células complejas. A pesar de que no tienen núcleo, sí tienen una buena artillería y muchos organelos, de los cuales yo quiero resaltar solamente los que están relacionados con la respuesta inmune de las plaquetas. Por ejemplo, los gránulos alfa, los gránulos lambda y los gránulos delta. Estos gránulos contienen muchas moléculas relacionadas con el sistema inmune y además muchísimas también relacionadas con la coagulación. Y nosotros solamente vamos a ver un poquito acerca de las relacionadas con el sistema inmune, por ejemplo, los péptidos antimicrobianos, que poseen 4 principalmente. De aquellos 4, uno lo describimos nosotros. Poseen además quimiosinas y muchísimas moléculas inmunológicas que pueden hacer una mediación en el sistema inmune. Además, las plaquetas poseen en su membrana una cantidad importante de receptores y muchos están ligados con la respuesta inmune. Y tenemos, por ejemplo, los receptores tipo TOL, que poseen todos los receptores tipo TOL, receptores de lectina, además glicoproteínas, receptores de complemento y receptores de quimiosinas. O sea, realmente sí están equipadas para montar una respuesta inmune adecuada hasta donde se tiene conocimiento. Y además se sabe muy interesantemente que la activación de cada receptor va a activar una señalización específica que, a pesar de que no se tiene núcleo, sí se tiene proteínas preformadas y además se tiene RNA que está almacenado y que, de acuerdo a la señalización que se esté dando de cada receptor y al estímulo que se le esté dando al receptor, se va a desarrollar una respuesta específica o casi específica de la plaqueta. Entonces pareciera que no, pero las plaquetas están montadas, pueden montar una respuesta inmune hasta cierto punto compleja. Antes se había descrito, o se conoce que existen 2 tipos de plaquetas, las que están activadas y las inactivadas, o las que están en estado quiescente. Pero lo que se ha visto últimamente es que, con respecto a las funciones inmunológicas, parece ser que no importa que estén activadas o en estado quiescente, de todos modos reaccionan igual. Sin embargo, varía un poco de acuerdo al microorganismo con el que se trabaja. Cabe mencionar que no hay muchos reportes de microorganismos que interaccionen con plaquetas o de la actividad de las plaquetas. Por eso nosotros nos decidimos a preguntarnos cuál era el papel de las plaquetas en la inmunidad de tuberculosis. Entonces, lo primero que hicimos fue buscar biopsias de pacientes con tuberculosis. Tomamos algunas biopsias de neumonía tuberculosa o de granulomas, y lo que nos encontramos a través del marcador CD42 por inmunohistoquímica es que, como se muestra en la fotografía, existía o existe el marcador que está infiltrado en los granulomas. Entonces, bueno, sabíamos que ya había ahí una interacción, que las plaquetas estaban entrando. Entonces, para ver un poco más de cómo se estaban infiltrando las plaquetas o qué pasaba durante la infección de tuberculosis, decidimos montar un modelo, bueno, tomarlo prestado, el modelo de tuberculosis progresiva, y entonces a través de una cinética fuimos viendo cómo se iban infiltrando las plaquetas. Entonces, los paneles de arriba son los controles, abajo son sin infección, con CD41, y vemos que normalmente habría plaquetas bien definidas en el pulmón, en las paredes alveolares. De hecho, también se encontraban en los espacios intersticiales. Al día 21 de la infección, cuando se está montando apenas una respuesta inflamatoria importante, existe todavía visibles la forma de las plaquetas, mostrándose con el CD41, de igual manera en las paredes alveolares y en los espacios intersticiales. Pero interesantemente, cuando ya hay una neumonía generalizada, se puede ver que hay una marca muy intensa, y cuando hacemos un acercamiento ya no se alcanza a notar bien la forma de las plaquetas. Sin embargo, el CD41 tiñe dentro de estas células grandes, que son macrófagos, y que muchos de estos son macrófagos espumosos. Entonces, pareciera que el CD41 está dentro de los macrófagos espumosos. Entonces, esto nos hizo preguntarnos, bueno,
realmente entonces las plaquetas están interaccionando de alguna manera con Mycobacterium tuberculosis, ya que las plaquetas sí forman parte del proceso inflamatorio generado por MTB en etapas tardías. Entonces, lo siguiente que nos preguntamos fue que si las plaquetas podían internalizar a Mycobacterium tuberculosis. Entonces, tomamos plaquetas, usamos inhibidores de activación y también usamos como activadores a la trombina y los pusimos con Mycobacterium tuberculosis y vimos que la plaqueta era capaz de internalizar a Mycobacterium tuberculosis, como se ve aquí en esta microfotografía, donde los asteriscos son las micobacterias. Entonces quisimos ver si las plaquetas que estaban activadas podían internalizar más a las plaquetas que estaban en forma quiescente, y lo que vimos es que no importa si están activadas o no, la activan de la misma forma, pero además el Mycobacterium tuberculosis a diferentes multiplicidades de infección no es capaz de activar por sí misma a la plaqueta, perdón, en comparación con la trombina. Entonces podemos decir que Mycobacterium tuberculosis no activa por sí misma las plaquetas, pero que no importa también el estado de activación. De todos modos, las plaquetas internalizan a Mycobacterium tuberculosis. Entonces, lo que quisimos ver era si esto era únicamente presente en Mycobacterium tuberculosis. Entonces, tomamos igual plaquetas activadas y no activadas y las infectamos con H37RB, que es Mycobacterium tuberculosis, o con Staphylococcus aureus. Y lo que vimos es de que, de igual forma, las plaquetas son capaces de internalizar, tanto una bacteria como la otra bacteria, sin importar. Entonces, ya sabemos que las plaquetas sí se infiltran y además internalizan a la micobacteria. Entonces nos preguntamos si pueden combatir la infección. O sea, sabemos, como les había mencionado, que las plaquetas tienen gránulos, donde poseen importantes factores antimicrobianos. Entonces, uno de esos factores antimicrobianos que primero vimos en plaquetas en estado quiescente sin infección es la RNasa 7. Y vimos la RNasa 7 porque no se había reportado que RNasa 7 estaba en plaquetas. Y nosotros en estudios anteriores ya habíamos visto que RNasa 7 es un factor muy importante, un péptido antimicrobiano importante para que los macrófagos eliminen la micobacteria. Y como vemos en la microfotografía, en los macrófagos se produce mucha RNasa 7 que se une a la micobacteria y que causa su lisis y su eliminación. Y también quisimos ver si había beta-defensina 2, que también en estudios pasados habíamos visto que beta-defensina 2 es producida tanto por células epiteliales como por macrófagos para eliminar a la micobacteria. Y ambas las encontramos perfectamente, aunque no de manera tan abundante, en las plaquetas. Entonces, lo que hicimos fue ver en células infectadas con Mycobacterium tuberculosis si había producción de este tipo de péptidos antimicrobianos y si además estos péptidos se unían a Mycobacterium tuberculosis. Y entonces, tanto en plaquetas no activadas como en activadas, vimos que sí había una producción de estos péptidos antimicrobianos y además se unían, como se muestra aquí, perfectamente a Mycobacterium tuberculosis, en algunas de ellas ocasionando la lisis. Entonces, y también producían el péptido antimicrobiano que se llama factor plaquetario 4. Sin embargo, nos llamó la atención de la cantidad de la producción de péptidos, porque ya habíamos visto anteriormente en los macrófagos que estos péptidos se producen abundantemente. Entonces parece ser que sí lo producían y que eliminaban algunas bacterias, pero no de una manera abundante. Entonces quisimos ver si había una disminución en las unidades formadoras de colonia. Y lo que nos encontramos es que realmente, a pesar de que producen péptidos antimicrobianos, las plaquetas no son capaces de eliminar a Mycobacterium tuberculosis. Y lo que habíamos visto anteriormente es de que estas plaquetas sí eliminan Staphylococcus aureus. Aquí, como se muestra, nosotros no lo hicimos, lo hizo Ramadán. Y lo que muestra es de que sí hay una disminución en las unidades formadoras de colonia cuando las plaquetas son infectadas con Staphylococcus aureus, pero nosotros no vimos que pasara nada con Mycobacterium tuberculosis y usamos diferentes multiplicidades de infección y parece ser que no pasaba nada. Entonces, en resumen, hasta ahora, sabemos que las plaquetas están formando parte de la inflamación en la pulmonía por tuberculosis o en la tuberculosis pulmonar
y que además internalizan a la micobacteria y que son capaces de producir varios péptidos antimicrobianos que se unen a la bacteria y de hecho causan una disminución en las unidades formadoras de colonias, pero bastante discretas. De hecho, no alcanzan diferencia estadística y pues no afecta a la carga de micobacterias realmente. Entonces pensamos, bueno, tal vez no lo está afectando, pero también tienen factores inmunomoduladores las plaquetas, entonces vamos a medirlos. Y entonces medimos en un cuadro muy grande que no está acá, medimos muchísimas citocinas y quimiosinas, y lo único que encontramos es que en donde había cambio es que las plaquetas durante la infección producen un poco más de interleucina 1 beta, TNF-alfa, y a nivel de proteína, tanto de mensajero, esto correlacionaba. Y también, importantemente, vimos que había una alza de interleucina 10 y de TGF-beta. Entonces, sabemos que interleucina 10 y TGF-beta suprime la actividad antimicrobiana. Entonces, lo que pasa es de que las plaquetas empiezan a producir grandes cantidades de interleucina 10 y TGF-beta, y aunque producen interleucina 1 beta, no es tan alta la concentración. Entonces, quisimos ver un poco más de los antecedentes que ya contábamos y correlacionaba a nivel clínico porque se ha visto que en la tuberculosis pulmonar hay una trombosis activa y eso se ha visto en diferentes lugares con diferentes pacientes y ya se tiene como que un estado en donde si hay trombosis va a empeorar la tuberculosis pulmonar. Contrario, cuando hay una tuberculosis miliar, hay una trombocitopenia. Entonces parece ser que las plaquetas más bien están modulando la respuesta a que los macrófagos no puedan eliminar a la micobacteria. Nosotros, de hecho, formulamos esta hipótesis como siguiente, porque ya en trabajos pasados lo que habíamos visto es de que macrófagos espumosos en tuberculosis, en pulmones con tuberculosis, tenían muchísimas micobacterias, como se muestra acá. Esto es un macrófago espumoso y está lleno de micobacterias. Sin embargo, no podían o no se pueden eliminar estos macrófagos espumosos a la micobacteria. Entonces, lo que se hizo, nosotros no lo hicimos, pero lo que hizo otro grupo fue que vio que qué citocinas producen estos macrófagos. Y sí, producen TGF-beta e interleucina 10. Y si se acuerdan, habíamos visto también que había muchos CD41 dentro de los macrófagos espumosos, que son precisamente los portadores de estas bacterias. Entonces, nuestra siguiente hipótesis fue, bueno, es muy probable de que los macrófagos fagociten a las bacterias y que además, fagociten a las bacterias y sí a las plaquetas y que éstas puedan producir un montón de interleucina 10, lo que va a hacer que cambien el fenotipo de los monocitos a unas células tipo epitelioides multinucleadas o macrófagos espumosos, y entonces que ya no se pueda contener la micobacteria porque están en estado tipo M2 los macrófagos y no pueden contenerla. Y es un factor importante para que los macrófagos se conviertan a macrófagos espumosos por las plaquetas. Sin embargo, no pudimos continuar con esto por cuestiones de que se cerró el fideicomiso. Entonces, bueno, quedó pausado el proyecto y sin dinero, pero esperamos que pronto podamos reiniciar y ver si pasa esto, para a lo mejor después tomar esta formación como base para buscar una forma de contención de las plaquetas o tratar de fomentar al revés, de que se eliminen. Los macrófagos podamos cambiar el fenotipo de los macrófagos. Entonces, como conclusión, las plaquetas sí están presentes en el pulmón y son residentes en el pulmón, pero además migran hacia el pulmón, interaccionan con Mycobacterium tuberculosis y producen una internalización y producen péptidos antimicrobianos, pero no son suficientes para eliminar a la micobacteria, pero sí producen citocinas que pueden cambiar el fenotipo de los macrófagos, haciéndolos que sean incapaces de eliminar a la micobacteria. Entonces, parte de lo que les estoy platicando salió recientemente en un artículo. Y pues sería todo. Y agradecer principalmente a los alumnos que son los que se fletan, habiendo no recursos, ellos están siempre en línea con nosotros. Y a toda la unidad de investigación, que son los de acá abajo, bueno, faltaron algunos cuantos.
que estamos trabajando y a veces podemos interaccionar y colaborar. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Les agradezco mucho la invitación y quedo abierto para cualquier pregunta. Bien, la tercera ponencia está a cargo de la doctora Liliana Yepes Mulía. Es doctora en ciencias con especialidad en inmunología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Pertenece al Sistema Nacional de Investigador Nivel 3. Ha publicado más de 100 artículos de talla internacional. Ha dirigido a más de 50 tesis, principalmente de posgrado, y actualmente es investigadora titular de la Unidad de Investigación Médica de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. El título de su ponencia es Caracterización de la actividad in vitro e in vivo en modelos en ratón de un nuevo yardicida. La escuchamos, doctora Yepes. Buenas tardes, agradezco a los organizadores de este simposio, especialmente al doctor Vargas, por la invitación para participar en esto. Les voy a presentar el proyecto acerca de la caracterización de la actividad in vitro e in vivo en un modelo de ratón de un nuevo yardicida. Bien, la yardiasis es una enfermedad diarreica causada por Yardia intestinalis, también conocida como Yardia lamblia o Yardia duodenalis. Tiene una distribución mundial y es considerada por la OMS como una enfermedad desatendida. A nivel mundial existe un estimado de 2.8 por 10 a la 8 casos por año. Aquí les presento al parásito, la fase de trofozoito, la fase de quiste. La patología, patogénesis que observamos en esta enfermedad es causada principalmente por el trofozoito. Aquí es una vista dorsal del trofozoito y ventral, donde podemos ver este disco ventral que es característico del parásito y sus flagelos. El parásito, cuando se adhiere a la célula epitelial del intestino, causa una atrofia y reducción en el tamaño de las microvellosidades del intestino, con la consiguiente mala absorción de nutrientes. Del 30 al 50% de los pacientes desarrollan una parasitosis crónica. Los niños de edad preescolar son los más afectados, causándoles desnutrición, deficiencia en crecimiento y problemas cognitivos. Esta yardiasis se ha asociado a la disbiosis intestinal y el desarrollo subsecuente del síndrome de intestino irritable. Algunos de los síntomas son la anorexia, náusea, vómito, esteatopea, distensión abdominal, y también hay evidencias bioquímicas de la mala absorción de grasas, lactosa, vitamina A y vitamina B12. La yardiasis en México se ubica entre las primeras 10 parasitosis, con una prevalencia entre 20 al 50%. El principal mecanismo de transmisión es a través del consumo de agua y alimentos contaminados con el quiste del parásito. Aquí les presento un mapa de la República Mexicana y los estados en donde hay más registros de casos de yardiasis. De acuerdo al Boletín de Vigilancia Epidemiológica, que aquí les presento datos del 2015 al 2021, pues en el 2017 se registraron alrededor de más de 13,000 casos de yardiasis. Posteriormente hubo para el 2019 un descenso a un poquito más de 11,000 casos. Sin embargo, en el 2020 y en el 2021 no han alcanzado más de los 3,000 casos. Esto considero yo que es un subregistro importante, pero debido a las condiciones que estamos padeciendo por la pandemia. En el IMSS también se tienen registros localizados hasta el 2019 de yardiasis y vemos que para el 2015 alrededor un poquito más de 2,000 casos y estos bajaron a 1,300 para el 2019. El tratamiento de esta enfermedad es a través del uso de 3 fármacos principalmente, que son el metronidazol, la nitazoxanida y el albendazol. Aquí les presento las dosis de cada uno de los fármacos que se emplean en el tratamiento, los días del tratamiento y la eficacia de este tratamiento. Los 3 fármacos inducen efectos secundarios. Sin embargo, el metronidazol, que es el fármaco de elección para el tratamiento de la yardiasis, es la que induce efectos secundarios severos, causando hasta encefalopatía y convulsiones. Para los 3 fármacos se ha descrito que hay una
falla terapéutica, muchas veces debido a la presencia de parásitos resistentes al fármaco. Esta resistencia ha sido inducida experimentalmente, pero también de manera muy importante ya se han registrado aislados clínicos que son resistentes al fármaco. En los 3 casos se ha dado esto. Ahora, diferentes autores se han enfocado a estudiar los mecanismos de resistencia que se inducen estos parásitos hacia cada uno de estos fármacos. Esto nos pone en el punto de que es necesario el desarrollo de nuevos yardicidas. Con este enfoque, nuestro grupo de investigación se enfocó al diseño y síntesis de derivados benzimidazólicos con actividad antiparasitaria, específicamente contra Yardia. Dentro de estos derivados benzimidazólicos hay una serie de moléculas híbridas que se han sintetizado, y son moléculas híbridas que tienen sintetizada a partir del núcleo benzimidazólico del albendazol y el nitrotiazol de la nitazoxanida, dando las moléculas híbridas. Les voy a presentar el desarrollo que hemos tenido en cuanto al compuesto. Aquí les presento su estructura química, su nomenclatura química, y que nosotros lo bautizamos como CMC20. Se evaluó la actividad yardicida in vitro de CMC20 y de otros fármacos de referencia contra una cepa susceptible a todos los fármacos, como es la WB, o de cepas resistentes al metronidazol, albendazol o nitazoxanida. Yo marqué en rojo las 650 obtenidas en micromolar para el CMC20 para cada una de estas cepas. Y de los diferentes fármacos se los presento aquí. En el caso de la cepa W vemos que el CMC20 tuvo una actividad yardicida en el orden nanomolar de 0.010 nanomolar. Si nosotros vemos los valores obtenidos para los otros 3, podemos detectar que el CMC20 fue 122 veces más activo que el metronidazol, 3.7 veces más activo que el albendazol y una actividad similar a la nitazoxanida. En el caso de la actividad del CMC20 en cada una de las cepas resistentes, vemos que este fue más activo con respecto a cada uno de los fármacos de referencia. En el caso de la resistente al metronidazol tenemos sus 2 valores. En cuanto a la resistente al albendazol tenemos 0.071, 0.137, y la resistente a la nitazoxanida tenemos de 0.07 y 1.9 contra la nitazoxanida. Este es un aislado clínico obtenido de una niña que tuvo una falla terapéutica de la nitazoxanida. Bien, entonces una vez que vimos que tenía una muy buena actividad yardicida, nos enfocamos a determinar su mecanismo de acción, para lo que hicimos un análisis proteómico de extractos de proteínas de trofozoitos control y tratados con CMC20, que nos permitió detectar o identificar los cambios en la expresión de proteínas de Yardia intestinales inducidos por CMC20. Este es un gel 2D obtenido con los extractos del control y este es con CMC20, en un rango de 4 a 7, de pH de 4 a 7. Aquí están marcadas algunas de las proteínas que detectamos que tenían una expresión diferencial en CMC20 con respecto al control. Y en estos cuadros les presento algunas de las proteínas que fueron identificadas. Y vemos que, aquí marqué algunos en rojo, que se ven afectada la expresión, hay un decremento en la expresión de proteínas que están involucradas en la formación del citoesqueleto de Yardia. Y algunas otras como esta proteína, por ejemplo, en el proceso de enquistamiento. Teniendo esto como evidencia, entonces nos dimos a la tarea de analizar los cambios en la distribución de las proteínas del citoesqueleto mediante ensayos de inmunofluorescencia indirecta. En verde está teñida las diferentes proteínas del citoesqueleto, como alfa-tubulina, beta-tubulina, alfa-yardina, en este caso fue la 7,2, y actina. Podemos ver en el caso de alfa-tubulina que hay una tinción para esta proteína en el disco ventral del parásito, en los flagelos y el cuerpo medio. El cuerpo medio es un reservorio importante de microtúbulos del parásito. Ya vemos, ya en los parásitos tratados con CMC20, ya vemos un cambio morfológico importante y si ustedes ven, ya no hay tinción hacia el cuerpo medio. Lo mismo sucedió cuando se tiñó para beta-tubulina. Ahora, observábamos estas estructuras redondeadas, nos hizo pensar que a lo mejor
el CMS20 estaba induciendo el enquistamiento del parásito. Entonces nos dimos a la tarea de investigar la localización, la distribución de la alfa 7.2 giardina y de una proteína de la pared del quiste. Entonces en el control tenemos la localización de alfa 7.2 giardina en la superficie del parásito, se sigue muy bien el disco ventral, no hay tinción para la proteína del quiste, de la pared del quiste, y en el caso de los parásitos tratados con CMS20 vemos ya un cambio en esta distribución del alfa giardina, vemos estos acúmulos, ¿sí? Y vemos cuando hacemos la tinción para la proteína del quiste que estos acúmulos corresponden a las vesículas específicas de enquistamiento, donde se encuentra ya la proteína de la pared del quiste y está localizando con la alfa 7.2 giardina. En las estructuras que veíamos redondeadas vemos a la alfa 7.2 giardina en la superficie de estas estructuras redondeadas y también de la proteína de la pared del quiste. Y hay una colocación, lo que nos está indicando que efectivamente en algunos de los parásitos hay una inducción del proceso de enquistamiento. Para la actina observamos algo similar, ustedes pueden ver la distribución en el control y cuando los parásitos son tratados con CMS20 vemos un acúmulo en áreas específicas del parásito, también vemos la presencia ya de la proteína del quiste, de la pared del quiste y una colocalización con la actina. Y nuevamente en estas estructuras ya vemos la colocalización también de la proteína del quiste y CMS20, lo cual nos está indicando que sí, en algunos parásitos se están enquistando. Bien, analizamos los cambios ultraestructurales inducidos por CMS20 mediante microscopía electrónica de barrido. Y aquí les presento una vista ventral dorsal del control. Y estos son de los parásitos tratados a 2 dosis de CMS20. La 0.010 micromolar, que resultó la 650, y 7.8 micromolar. Entonces podemos observar ya esta concentración, estas alteraciones en la membrana, en estas ampollas. Vemos este ensanchamiento en las extremidades de los flagelos en ambos casos. A una concentración mayor vemos ya la porosidad que se ve en el parásito. En la vista dorsal pues vemos toda la deformación que existe ya en la morfología del parásito. Mediante una microscopía electrónica de barrido de alta resolución pudimos evidenciar que en efecto el disco ventral está desorganizado totalmente. Todo esto está hecho de microtúbulos. Ven ustedes el desorden comparado con el control. Todos los cambios que estábamos observando que eran inducidos por CMS20 en el trofosito de Giardia también se han reportado, son compartidos por parásitos que son tratados ya sea con albendazol o con la nitazoxanida. Ven ustedes la porosidad, ven ustedes la deformidad. Hicimos una cinética de estos parásitos que vimos que estaban procediendo hacia el enquistamiento a 2 concentraciones nuevamente. Entonces vemos aquí el típico involución de los flagelos y cómo se va cubriendo el disco ventral. También vemos ya la deformación del quiste y vemos en este caso cómo son quistes atípicos y que están de alguna forma en mal estado. Entonces, nosotros con las evidencias que teníamos de los cambios ultraestructurales, nos estaban indicando que quizás el parásito también está en un proceso de apoptosis. Entonces nos dimos a la tarea de analizar si en los parásitos tratados con CMS20 se observaba la externalización de la fosfatidilcerina. Y aquí les presento por una fluorescencia en el control donde no hay tinción para fosfatidilcerina ni para el yoduro de propidio. En cambio, en los tratados con CMS20 ya vemos la tinción hacia la esterilización de la fosfatidilcerina y la distribución del yoduro de propidio en todo el parásito, lo que nos está indicando que el parásito está en apoptosis. También por citometría de flujo determinamos que hay un aumento en la población de los trofozoitos tratados con CMS20 que están en una fase de apoptosis temprana y unos pocos menos en porcentaje en una apoptosis tardía. Realizamos un gel de electroforesis en agarrosa en donde obtuvimos el DNA de los parásitos tratados con CMS20 y observamos el DNA fragmentado con fragmentos a partir de 700 menores a 700 pares de bases con respecto al control.
Esto nos indicó que se trataba de un proceso parecido a apoptosis porque no vemos la escalera típica de fragmentación del DNA que observamos en células eucariota cuando están en apoptosis. Ya ha sido reportado también que en Giardia no hay presencia de la caspasa 3, así como también en tricomonas o en tamevistolítica. Ese es un proceso parecido a la apoptosis que merece un estudio detallado. Bien. Por otro lado, cuando el parásito se adhiere al epitelio intestinal, el parásito libera una serie de moléculas, entre ellas se ha observado que hay moléculas que son de rutas energéticas, metabólicas. Una de ellas es la arginina-iminasa. Esta arginina-iminasa participa en la ruta de la arginina deshidrolasa. Esta ruta permite, con la utilización de la arginina, por parte de la producción de la citrulina, y finalmente lo que tenemos es producción de energía para el parásito. Es una ruta muy importante para Giardia. La ADI ha sido considerada como un factor de virulencia de Giardia intestinalis. Compite con las células epiteliales por la L-arginina libre para la producción de óxido nítrico. Y hay reportes que en presencia de la ADI, las células epiteliales entran en apoptosis. Ahora, esta molécula, la ADI, está presente solo en organismos anaerobios, por lo que se considera como un blanco terapéutico. Teniendo todo este conocimiento, nosotros quisimos analizar si la ADI era el blanco, la diana del CMS20. Y mediante estudios in silico pudimos detectar que en efecto hay un diseño en donde vemos que el CMS20 tiene interacción con el sitio catalítico de la enzima, ¿sí? Con una energía de ion de menos 7.09 kilocalorías por mol. También nos dimos a la tarea, mediante un ensayo enzimático, bioquímico, determinar la inhibición de la actividad de ADI. Y aquí se los presento. Pudimos detectar que CMS20 inhibe la actividad de ADI con una C650 de 317 micromolar. Esto es importante porque otro inhibidor que se conoce y que se utiliza para inhibir a la arginina-iminasa es la canavanina, y tiene una 650 reportada de 14 nanomolar. Ahora, procedimos a evaluar la actividad giardicida de CMS20 en un modelo de ratón BAB-C. A estos ratones los infectamos con 1/10⁻³ quistes de Giardia muris por ruta intragástrica, y al día 7 y 8 de la infección administramos CMS20 a una dosis de 50 miligramos por kilogramo de peso por ruta intragástrica. Esta dosis fue de 50 por día. Se incluyó en el ensayo al albendazol como control positivo y ratones infectados sin tratamiento como control negativo. Se colectó la heces de estos animales infectados y en su caso tratados desde el día 3 posinfección al 35 posinfección. Se obtuvieron los quistes y se purificaron con un colchón de sacarosa y se cuantificaron. Les presento aquí la liberación de los quistes durante los días de la infección y vemos el control, que lo podemos ver aquí, cómo se están liberando los quistes a través de los días de la infección, con una liberación intermitente también de estos, y para el día 29 ya no observamos, a partir del día 29 ya no se observó liberación de quistes. En el caso de CMS20, vemos que, pues aquí está el día 7, el día 8, que posterior a la administración de CMS20 hay una reducción importante en el número de quistes liberados en estos animales infectados y tratados. Vemos también que con CMS20 observamos esta liberación intermitente característica en Giardia, pero el día 22, a partir del día 22 hasta el 35, ya no observamos liberación de quistes. Con esto hay una reducción en el tiempo de la infección. En el caso de albendazol, vemos que hay igualmente una reducción en la liberación de los quistes, una secreción también intermitente de estos quistes, y que a partir del día 21 ya no se observa liberación de quistes. Entonces, con esto nosotros vemos que CMS20 tiene una actividad giardicida similar a la del albendazol. Bien, como conclusiones que tenemos de esta investigación, es el que CMS20 tuvo una actividad contra la cepa W en el rango del nanomolar, que fue superior al metronidazol y al albendazol y similar a la anita.
CMS20 también tuvo actividad yardicida contra cepas de Yardia intestinalis resistentes a los fármacos de referencia. El análisis proteómico y los estudios ultraestructurales demostraron que CMS20 tiene efectos sobre el citoesqueleto del parásito e induce el enquistamiento atípico en alguno de ellos. CMS20 induce la muerte del parásito por un proceso parecido a la apoptosis. En estudios in silico se demostró que CMS20 se une al sitio catalítico de la ADI de Yardia intestinalis y inhibe la actividad enzimática de la ADI. Se mostró una actividad yardicida en un modelo de ratón similar a la del albendazol. Todo esto nos indica que CMS20 tiene un uso potencial en el tratamiento de la yardiasis. Agradezco la participación de diferentes investigadores de diferentes instituciones, como de la UNAM, del Politécnico, del CIMBESTAB, de la Universidad de Río de Janeiro, y de estudiantes, obviamente, de doctorado y licenciatura que han trabajado en este proyecto. Principalmente la parte biológica la ha desarrollado el doctor Félix Mataramas Martínez. Tenemos algunas publicaciones y este proyecto fue financiado por CONACYT con este número de registro. Y bueno, no me queda más que agradecer su atención y quedo atenta a las preguntas que ustedes gusten hacer. Muchas gracias. Bien, el cuarto ponente de este simposio es el doctor Gerardo Santos López. Él es doctor en ciencias con especialidad en genética y biología molecular por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del CIMBESTAB, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, ha publicado más de 60 artículos de talla internacional, ha dirigido a más de 24 tesis principalmente de posgrado y actualmente es investigador titular en el Centro de Investigación Biomédica del Oriente del Instituto Mexicano del Seguro Social. El título de la ponencia: Farmacoresistencia y desarrollo de nuevos antivirales contra la influenza. Lo escuchamos, doctor Gerardo. Buen día a todos. Muchas gracias por la invitación y por la presentación también, doctor Vargas. Es un orgullo estar en este foro de salud tan importante. Y vamos a hablar un poco de farmacoresistencia y desarrollo de nuevos antivirales contra la influenza. El 15% de la población mundial se infecta cada año con estos virus y se presentan más de 500,000 de muertes también cada año y cerca del 20% de ellas son en menores de 5 años. Los virus de la influenza han sido ubicados en 4 géneros, cada una con una especie, dentro de la familia Orthomyxoviridae. Y básicamente los más importantes son los de influenza A e influenza B. Dentro de los virus de influenza A también hay su clasificación y se clasifican por medio de su hemaglutinina y su neuraminidasa. Actualmente hay 18 tipos de hemaglutinina y 11 tipos de neuraminidasa. Originalmente esta clasificación responde a una reactividad de anticuerpos, pero actualmente es esencialmente por secuenciación genética. Cuando, bueno, en la población humana están circulando normalmente de influenza A los subtipos H1N1 y H3N2, pero también puede haber otros subtipos en algunos brotes como H5N1, H7N3, H7N9 y algunos otros. En el caso de influenza B, no se les llaman subtipos ni serotipos, sino linajes y básicamente son Victoria y Yamagata. Esta es una distribución epidemiológica desde 2009, cuando apareció la pandemia en Norteamérica. Podemos observar incluso aquí los 3 picos que se presentaron esa vez y por lo que podemos observar el cíclico, un año es más alto, otro año es más baja y en un año predomina H1 y en otra H3 con sus excepciones. Esta es una tabla de la temporada de influenza que comprende de la semana 40 de un año a la semana 20 del siguiente año, desde 2011. Y podemos ver una variedad de datos. Recordemos que todos estos son datos de casos confirmados, es decir, que deben ser muchos más. Pero en 2020 y 2021, como podemos observar, el impacto de la influenza se ha reducido mucho y esto se debe también a las medidas que se han tomado para la pandemia de coronavirus. Algo importante que es necesario mencionar es que la influenza puede ser fatal, como bien sabemos, de acuerdo con la Dirección de Prestaciones Médicas del IMSS en 2019, el 95% de los casos fatales no estaban vacunados. Y esto me recuerda también que tengo que recordarles que hay que vacunarse. En el caso de los virus de RNA, cuando nos infectamos, y el virus de la influenza es uno de ellos,
lo que en realidad tenemos en nuestro organismo replicándose es un espectro de mutantes, es decir, estos virus cometen muchos errores durante su replicación y lo que tenemos, aunque podemos tomar un consenso y son las secuencias que encontramos en los bancos, en realidad tenemos una gran variedad de genomas con diferentes mutaciones representadas aquí con estas figuritas. Los virus de ARN en general tienen polimerasas que son incapaces de corregir sus errores cuando están replicándose, a diferencia de los organismos de ADN. Y entonces un genoma que tenemos original puede replicarse e inducir algunas mutaciones y con respecto a las siguientes generaciones, pues se siguen produciendo algunas de estas mutaciones y se siguen acumulando. Y esto tiene diferentes impactos. En este caso, por ejemplo, es lo que ocurre con básicamente todos los virus de ARN, con excepción de los coronavirus, que ellos sí tienen una capacidad de corrección, aunque no es tan perfecta, y por eso es que podemos observar las variantes actualmente. Aquí, por ejemplo, podemos ver un impacto directo si hay una mutación en una secuencia nucleotídica que directamente hay un solo cambio, puede ocasionar un cambio en el aminoácido, y esto puede tener distintas consecuencias. Así es que, por ejemplo, un virus H1 que está circulando hoy, a partir de estos pequeños cambios que se van acumulando, el próximo año será el mismo virus H1, pero un poco diferente. Y al siguiente año, bueno, ya no es exactamente el mismo, sigue siendo H1, pero va cambiando. Y esto es lo que ocasiona que necesitemos vacunas contra la influenza cada año. Estas mutaciones entonces están asociadas con modificación también de la virulencia, no platicamos en esta presentación, la aparición de variantes que provienen de animales, que están relacionadas también con las pandemias, la reducción de la efectividad de las vacunas, que ya mencionamos, y particularmente la resistencia a antivirales específicos, de lo que platicaremos un poquito. Esta es una representación del ciclo replicativo. El virus ingresa por el sistema respiratorio e interactúa con las células epiteliales por medio de un receptor que es el ácido siálico, que es aquí el sistema respiratorio rico en esta molécula, entra por un endosoma y después de su acidificación en el endosoma, el virus tiene una proteína que se llama M2, que es un canal de protones y que permite el paso de esos protones, su acidificación y la activación de la hemaglutinina, que hace que la membrana del virus se fusione con la membrana del endosoma y a partir de aquí se libera el contenido que contiene, del virus, que incluye el genoma y su maquinaria de replicación. Posteriormente el genoma entra al núcleo. En este punto es muy importante y fue elegido, bueno, este es el blanco que se ha utilizado desde hace muchos años, donde se diseñaron los primeros inhibidores de la infección, que son los adamantanos. Posteriormente, el genoma ya dentro del núcleo se transcribe, se replica, se producen las proteínas, posteriormente ya en el citoplasma, algunas de ellas asociadas con retículo endoplásmico, Golgi, y hay un ensamble. Posteriormente el virus emerge aquí como una gema y se empiezan a producir, empiezan a salir las partículas virales. Y este es un punto relevante porque el virus al salir se puede encontrar nuevamente con los ácidos siálicos de la célula hospedera y ácidos siálicos también de sus propias glicoproteínas. Y entonces pueden quedarse aquí atrapados, agregados. Es aquí donde funciona la neuraminidasa, que es una enzima que cataliza la hidrólisis del ácido siálico unido a esos glicoconjugados, lo que permite que el virus pueda diseminarse por el tejido y aumentar el nivel de infección. Entonces, la inhibición de la neuraminidasa es un paso muy importante que podemos hacer para poder inhibir este ciclo replicativo. Ahora, precisamente aquí están los dos básicos tipos de inhibidores que se han usado durante años, que son los adamantanos, como la amantadina y la rimantadina, y los inhibidores de neuraminidasa, que son oseltamivir, el famoso Tamiflu, y también zanamivir, conocido comercialmente como Relenza. Sin embargo, desde hace ya bastantes años, este es un reporte de 2006, se ha recomendado que no se utilice ya la amantadina y rimantadina porque básicamente todos los virus circulantes de la influenza son resistentes. Estos ya no son recomendables. Solamente nos quedan entonces los inhibidores de neuraminidasa. Estos inhibidores, aquí pongo un esquema de cómo puede impactar en el tratamiento, ya que el virus al ingresar por vía respiratoria, pues se encuentra las células de tipo respiratorio recubiertas de moco, donde hay gran cantidad de ácido siálico, y los virus pueden quedarse por aquí pegados y no encontrar una forma adecuada de ingresar a la célula. Por ello, es necesario que una vez que ya interactuaron con el ácido siálico, puedan tener una manera de despegarse de él y buscar otro receptor que pudiera
servirles para el ingreso a la célula. Entonces, los inhibidores de neuraminidasa, lo que hace, bueno, esta búsqueda la hacen precisamente porque su actividad neuraminidasa permite eliminar estos ácidos hialicos, y una de las, formas de evitarlo es el uso de los inhibidores de neuraminidasa. Y por otra parte, como ya habíamos mencionado, a la salida de las partículas virales se pueden quedar por aquí estancadas, y la neuraminidasa es la que hace que se liberen y haya una mayor difusión de la infección. Por ello, los inhibidores de neuraminidasa pues inhiben básicamente la diseminación de la infección, se genera una localización, y esto ayuda a que el sistema inmunitario pueda controlar la infección. Sin embargo, también podemos encontrar ya desde hace muchos años, como ya mencionaba, resistencia a estos antivirales. En el caso de los virus, los inhibidores de neuraminidasa, también encontramos pues, que pueden hacerse análisis de tipo enzimático, inhibición enzimática, para saber si los inhibidores siguen funcionando. Pero también hay marcadores genéticos, básicamente se analizan las secuencias de los virus que nos permiten identificar estos marcadores genéticos. Esta es una tabla donde se observan, por ejemplo, ya en diferentes subtipos de la influenza A y también la influenza B, algunos cambios en la secuencia de aminoácidos que están relacionados con la resistencia o la baja en la sensibilidad a oseltamivir y zanamivir principalmente, pero también ya a otros nuevos inhibidores de neuraminidasa como peramivir y lanimamivir. Entonces, esto es algo continuo y que necesita ser explorado. En nuestro grupo de investigación hemos estado estudiando diferentes aspectos de la influenza en un proyecto, por ejemplo, aquí en la tesis de doctorado de William Toledo Rueda, aparte de hacer hacer aislamiento de virus, de casos letales. Analizamos también los marcadores de resistencia en secuencias mexicanas desde el año 2000 a 2017 y buscamos específicamente estas mutaciones asociadas con resistencia. A partir de aquí encontramos, bueno, básicamente tres subtipos, que son dos de H1N1, uno que es el que se llamaba antes como estacional y a partir de 2009 el H1N1 pandémico, y el H3N2. Como podemos observar aquí en estas gráficas, el H1N1, que básicamente ya no circula, todos eran sensibles o casi todos sensibles a adamantanos en este caso, ¿sí? Y en el caso de la cepa pandémica, prácticamente todos son resistentes todos son resistentes a adamantanos. Y en el caso de H3N2, más del 80% de estas secuencias presentan marcadores de resistencia, ¿no? Entonces, esto es algo que ya había mencionado. Esto nos confirma que los adamantanos básicamente ya no funcionan para tratamiento de la influenza. ¿Y qué pasa con los inhibidores de neuraminidasa? En el caso de los marcadores asociados con la resistencia a oseltamivir, encontramos de manera global desde 2000 a 2017 que el 7% de las secuencias analizadas en México tiene marcadores de resistencia. Este es un dato relevante, 7% es bastante. Sin embargo, la mayoría de los casos de las secuencias asociadas con esto son del H1N1 que ya no está circulando básicamente, y lo que sí encontramos es que la cepa pandémica de 2009, pues hay un 3.9% de secuencias con resistencia, mientras que en el H3N2, al menos de las secuencias que analizamos, no encontramos marcadores de resistencia. Y bueno, esto se suma a un cambio en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en 2017, en la que han eliminado de su lista de medicamentos esenciales al oseltamivir y también de la lista de medicamentos esenciales de niños. Le eliminaron de la lista esencial, sin embargo, sigue en la lista complementaria. Aquí podemos observar al oseltamivir, su dosis y su presentación, que es el fármaco dominante contra la influenza, a pesar de los que ya mencioné también que existen, que tienen un funcionamiento similar. Y esto se debió esencialmente a que en los últimos años se ha observado, se ha caracterizado la reducción realmente de la magnitud que se estimaba de la eficacia del oseltamivir contra los virus de la influenza. Es decir, no es todo lo que pensábamos, no es lo que sería ideal, pero es el único. Entonces, sigue estando en la lista complementaria. Esto nos dice que necesitamos, obviamente, nuevos inhibidores o nuevos fármacos contra la influenza. Regresamos aquí a nuestro esquemita del ciclo replicativo. Ya habíamos mencionado los adamantanos, que tienen su punto aquí de trabajo en la liberación del genoma.
y los inhibidores de neuraminidasa. Y muy recientemente, en 2018, 2019, hay varios países que ya autorizaron el uso de unos inhibidores que se llaman DPA, que es una subunidad de la polimerasa, la subunidad ácida de la polimerasa. Esto implica que tiene un impacto en la maquinaria replicativa del virus y sobre todo en la transcripción, ¿no? La polimerasa tiene es un tetrámero, está formado por 3 tipos de proteínas, la PA, PB1 y PB2. Y este es el fármaco que se llama Valoxavir marboxil, que empezó a utilizarse más o menos en 2018. Sin embargo, muy rápidamente también ya se han registrado mutaciones asociadas a resistencia que están acá. Estas mutaciones hacen que pues tampoco sea el medicamento que esperábamos. Esto podemos observar acá en este estudio de 2019, que se hace una compilación de varios, aquí solamente muestro 2 estudios globales de 2013 y 2018, donde se observan los subtipos de influenza A e influenza B, como tienen diferentes impactos, medidos en diferentes países y con diferente cantidad de personas o de muestras. Sin embargo, pues podemos observar aquí la resistencia a oseltamivir y también ya a Valoxavir, incluso en niveles tan altos como casi del 20%, o de aquí del 3 y 10%, ¿no? En Japón, sobre todo, y en Estados Unidos. Entonces, esto nos hace tener la necesidad del diseño de obtención de nuevos fármacos contra la influenza. En nuestro laboratorio hemos trabajado también desde hace algún tiempo en el diseño y la obtención de algunas moléculas que podrían ser útiles para el tratamiento de la influenza. Este es un trabajo publicado el año pasado a partir de la tesis de Luis Márquez Domínguez, de doctorado, en la que analizamos por métodos primero informáticos, aquí en colaboración con el doctor Tomás Sior, de la BOAP, y hicimos la selección a partir de quimiotecas de diferentes moléculas que pensamos tener actividad contra el virus. A partir de diferentes metodologías bioinformáticas, entre ellas de acoplamiento molecular, seleccionamos algunas de ellas y después las probamos in vitro, viendo si tienen actividad efectivamente contra la influenza, contra la neuraminidasa, primero en ensayos enzimáticos y posteriormente en ensayos de inhibición de la infección. Y acá muestro algunos de estos ensayos en los que se puede observar la reducción de placas líticas en cultivo celular infectado por diferentes virus de la influenza. Seleccionamos básicamente bueno, aquí se muestra solamente un H5N2 que es de origen aviar, pero también tenemos un H1N1 que es humano. Estos son los fármacos dominantes del mercado, que son oseltamivir y cenamavir, y podemos ver que son muy similares al ácido ciálico, son análogos al ácido ciálico, que es el sustrato natural de la neuraminidasa, y tienen algunas modificaciones que hacen que obtengan mayor afinidad por el sitio activo y puedan mantenerse pegados y evitar que el ácido ciálico interactúe. Estas son algunas de las moléculas que tenemos, ya de hecho tenemos 2 patentes de estas 2 y tenemos otras 2 en proceso. Estas moléculas no son análogos de ácido ciálico, sin embargo, tienen algunas moléculas que tienen algunos sustituyentes que hacen que puedan interactuar con el sitio activo de acuerdo con los estudios que tenemos. Y a partir de esto que hemos encontrado que estas moléculas tienen actividad antiviral, no solamente tenemos, digamos que estas moléculas con ellas nos vamos a quedar, sino que estamos haciendo estudios vamos a probar algunas sustituciones, y esta es una de las moléculas con las que estamos trabajando. Aquí se puede observar en el sitio activo. Esta es una neuraminidasa que llamamos del grupo 1 y este es del grupo 2. La diferencia básicamente es que los del grupo 1 tienen una cavidad acá llamada cavidad 150, que estas no tienen, y que incluso nos puede servir para diseñar nuevas moléculas. Y acá esto lo que nos está indicando en esta figura es que estamos probando diferentes sustituyentes, tanto en las zonas que están marcadas acá verde, como en las que están aquí rosa, para aumentar la afinidad de nuestras moléculas. Y en este caso, por ejemplo, esta molécula, añadir o quitar algunos sustituyentes. En este caso estamos añadiendo algunos de ellos. Y acá tenemos algunas muestras de esto que está ocurriendo desde el punto de vista de interacción, analizados desde herramientas bioinformáticas por medio de acoplamiento. Entonces, la cavidad que podemos observar acá, esta molécula interactúa
o el esqueleto de la molécula que estamos utilizando interactúa con la cavidad exactamente aquí, y a partir de estas modificaciones químicas que estamos realizando, entonces estamos calculando las energías de interacción, y a partir de esto tenemos ya previsto su síntesis y probarlas en cultivo. Bueno, finalmente, solo quiero terminar para resaltar algunas cosas, entre ellas que la resistencia a fármacos contra la influenza y contra muchos agentes infecciosos es un problema creciente. Y es necesario estudiarlo, y por eso es necesario también hacer vigilancia epidemiológica, particularmente epidemiología molecular. Y por supuesto también es importante el desarrollo de nuevos antivirales, y eso es en lo que está trabajando nuestro grupo actualmente. Simplemente para agradecer el financiamiento de los proyectos en los que hemos tenido apoyo para estos proyectos, diferentes instituciones, y presentar a nuestro grupo de investigación. Muchas gracias.